Preparamos nuestras vidas, nuestro corazón para la prédica y enseñanza. Amén. Amén. Estamos ya en cámara, pastor, brother José. ¿Podemos dar un saludo? Amén. Muy bien, le damos gracias al Señor porque estamos de nuevo en este lugar para bendecir tu nombre. Los que nos ven, los que nos sintonizan o nos ven a través del internet en Facebook, queremos desearles toda clase de bendición. La Iglesia Ministerio de la Gloria de Dios en Lauderdale, toda la congregación de Lauderdale le envía un saludo a todos los que nos puedan sintonizar o ver a través del internet. Les declaramos bendecidos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que esta palabra de hoy sea no solamente para nosotros, sino para todos los que podemos alcanzar a través de la internet, de mucha bendición y edificación para sus vidas. Amén. En el nombre de Jesús. Malaquías capítulo 3. Me quedé aquí, voy a resumir un poco lo de Malaquías capítulo 3. El acto de ofrendar es el tema de la prédica. Déjeme decirle que es algo muy importante el entender el aspecto de cómo nosotros debemos de ofrendar o dar para Dios. Decía la vez pasada que el ser humano no debe de entender que ofrendar o diezmar o darle al Señor implica solamente el hecho de darle algo material. Si nos hiciéramos una pregunta y dijéramos, ¿necesita Dios de nuestro dinero? ¿O necesita Dios de las cosas materiales que nosotros tenemos? ¿Quiénes son los que están más necesitados del dinero por causa de las transacciones y muchas cosas y de lo material mientras estamos en la tierra? ¿No somos nosotros? Amén. Sin embargo, hay un Dios que suple todo y que nos da en abundancia conforme nos enseña la palabra de Dios. Amén. Así que el ofrendar, voy a resumirlo antes de leer Malaquías capítulo 3. Decíamos la vez pasada que es una necesidad. Una necesidad que Dios puso un orden para poder de nuevo abrir un camino o entender que había una manera de acercarnos a Dios por causa de la caída. O sea que por causa del pecado, el hombre se vio en la necesidad de buscar la forma de cómo allegarse a Dios. Desde el principio que el hombre pecó, vemos en las Sagradas Escrituras que cuando Adán y Eva se escondieron porque tenían miedo después de haber desobedecido, hay una voz que le dice: Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán le dice: tuve miedo y me escondí. ¿Quién te enseñó a tener miedo? ¿Quién te dijo que te escondieras? Ya Dios sabía que había algo no muy bueno. Entendemos entonces que ahí también la palabra de Dios nos dice que Dios no destruyó físicamente de un solo a Adán y Eva, pero sí lo sacó del huerto del Edén. Dice la palabra de Dios para que no echaran mano ¿a qué? Al árbol de la vida. Porque Él les había dicho que si comían del árbol de la ciencia del bien y el mal, ciertamente ellos morirían. ¿Qué fue lo que sucedió? Porque ellos, ¿qué cosa? Desobedecieron. Pero vemos en la escena también que Dios, después de que ellos, ¿verdad?, buscan a esconderse y hacerse delantales de higuera, Dios los reprende, los exhorta, les dice: ¿por qué tienen miedo y por qué se esconden? Y en vez de aceptar la vestimenta de ellos, Dios se ampara como un recurso y da una provisión. Vemos en escena también que Dios es el que provee un cordero desde el principio de la caída del hombre. Este cordero es una promesa y tipifica nada más y nada menos que al verdadero y perfecto cordero que miles de años después iba a venir. Fue Dios quien mató, le quitó la vida a aquel cordero que era de él, no de Adán y Eva, porque Adán y Eva no creaban nada. Quitó la piel del cordero, dice la palabra de Dios, y los vistió. Eso significa vestiduras de justicia. Desde ahí podemos ver que Dios mismo se da como ofrenda sin merecerlo a Adán y Eva, porque merecemos nosotros como pecadores que realmente Dios nos dé. Quizás no lo merezcamos, pero acuérdese que Dios actúa en una palabra preciosa que nosotros debemos de valorizarla todos los días de nuestra vida: en misericordia y en amor. ¿Por qué explico esto?
Porque luego después de eso vemos en la escena, resumiendo esta prédica, que los dos hijos que ellos tuvieron después de la caída, Caín y Abel, también tuvieron la costumbre de ofrendar. Esto lo prediqué el domingo pasado, pero lo estoy resumiendo. Dice la Biblia que Caín y Abel trajeron ofrenda a Dios, delante de Dios. Lo resumo. Dios rechazó la ofrenda de Caín, pero no solamente la ofrenda de Caín, sino que rechazó la ofrenda y rechazó a Caín también. Había algo malo en lo cual realmente el fruto, porque la Biblia dice que Caín fue agricultor, y de los frutos de la tierra fue que trajo, del producto de la tierra fue que trajo ofrenda al Señor. Abel trajo también, porque él era pastor de ovejas, y trajo, dice, de lo mejor, de lo más gordo de las ovejas, de lo más perfecto, también trajo una ofrenda a Dios, o sea, un sacrificio. Notemos que hay diferencia de las ofrendas. Tanto como hay diferencia de las ofrendas, también hay diferencia en la actitud del corazón con que trajeron la ofrenda ante Dios. ¿Por qué explico esto? Porque aquí el hecho de ofrendar, diezmar, cualquier aspecto que sea de darle a Dios o de ofrendar, no es tanto de que tú te quieras abrir camino de nuevo para encontrar a Dios. Ya Cristo lo abrió como el verdadero sacrificio y ofrenda agradable delante del Padre, porque la Biblia lo enseña. Esto es a través de su cuerpo, ya Dios abrió un camino. Pero sí es bueno hacerlo de la manera en que usted y yo tenemos que sentirnos agradecidos, porque Dios nos proveyó primero teniendo amor y misericordia, que a pesar de que éramos pecadores, Dios nos buscó. ¿Acaso la palabra de Dios nos dice que Cristo vino a buscar lo que se había perdido? Amén. Y usted y yo ya no lo estamos por causa de su amor. Pero por causa de ese amor y a través de esa misericordia, hubo una entrega primero. Y no fue usted y yo que nos entregamos primero, fue Él quien se entregó primero. Desde el principio de la caída, en la desobediencia de Adán y Eva, Dios muestra su misericordia, mata al cordero. Luego Abel y Caín ofrendan a Dios, como quien dice, había una necesidad de buscar a Dios y de invocar su nombre. Acuérdese, el hombre había sido desechado ya y había sido sacado del placer, porque Edén significa placer. Antes de la caída, en Edén, Adán y Eva no tenían necesidad absolutamente de nada más que de disfrutar la vida de Dios y sostener en obediencia el señorío y el gobierno que Dios les había puesto en su mano, pero que ellos luego se lo dieron a Satanás porque los engañó. ¿Me está entendiendo, hermano? Amados hermanos, ¿está entendiendo lo que estoy explicando? Amén. Hermano, ¿y por qué me está explicando esto? Sí, porque es importante entender el hecho de ofrendar, no porque traigamos 10,000, 20,000, $1 o 50 centavos en el hecho del dinero, porque podemos también darle al Señor o a la obra de Dios de muchas formas. Amén. Pero lo primero que tenemos que entender ahora es que hay muchos casos de ofrenda y de diezmar en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, pero que ahora los tiempos que nos han acontecido a nosotros hay que aclarar algunas situaciones. Entonces, en primer lugar, el aspecto del orden de las ofrendas y de los sacrificios fue puesto por Dios, no por el hombre, para que el hombre tuviera una oportunidad de comunicarse de nuevo y venir a ser reconciliado con su Dios. Cuando hay una ofrenda y hay un sacrificio, desde luego tiene que haber un altar para que haya comunión, para que haya oración y para que haya adoración y honra por la necesidad que tenemos espiritualmente en nuestra vida. Hay un versículo donde dice en Lucas que el Señor Jesús dice, ¿verdad? La vida del hombre no depende de los bienes materiales que posee. ¿De qué le sirve al hombre tener todas las cosas materiales y ganar todo el mundo y perder su alma en el infierno? Porque es cierto, hermano, todo lo que somos, todo lo que tenemos,
materialmente o lo producimos en la tierra, nos va a servir de algo cuando salgamos del cuerpo y regresemos a Dios. ¿Acaso la palabra de Dios nos dice que del vientre de nuestra madre salimos desnudos y desnudo volveremos a la tierra? Ahora la pregunta es, ¿por qué entonces la gente está aferrada a lo material? Afanada. Estamos hablando de extremos. Si usted ve ahora que decirle a alguien que se desprenda de algo positivo para lo material no es fácil. El rico, entre más tiene, más quiere. Y el pobre trata de luchar. Y sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, usted ve y oye y escucha las noticias de cómo la gente busca la manera de cómo superarse económicamente y materialmente de la forma más fácil que sea posible, no importa cómo sea. Y eso es lo que está sucediendo. Pero cuando se trata de entregarle y de darle a la obra de Dios, déjenme decirle, yo he invitado personas a reuniones de iglesia y ¿sabe lo primero que me hacen? Que me preguntan estas personas: ¿piden dinero ahí en la iglesia? Y yo les digo, bueno, se pide ofrenda, pero no tienes por qué incomodarte, porque no es a la fuerza. Por lo menos donde yo estoy, no te van a pedir dinero a la fuerza. Ah, no. Alguien me dijo, si ahí piden dinero, yo no voy. Eso significa que él, lógico, sin Cristo no entiende el valor de lo que es lo espiritual. Y que lo material, hermano, se hace y se deshace y eso queda aquí. En el reino de los cielos no va a entrar el billete, no van a entrar casas, no van a entrar carros, no van a entrar edificios, no va a entrar fama ni poder humana. Ahí va a entrar los que han sido redimidos y han aceptado la ofrenda y el pago de Dios a través de Jesucristo. Y eso no tiene precio. ¿Por qué traigo a colación esto? Bueno, quiero ir resumiendo. ¿Abraham diezmó? Sí, lo resumí la vez pasada. Amén. Y se encontró con un individuo que más adelante lo voy a terminar en la predica, ¿verdad? Llamado Melquisedec. Y la Biblia dice que Abraham, cuando Dios le dio la victoria sobre los enemigos, porque se habían llevado a Lot y a su familia, que era sobrino de él, Dios le dio la victoria con 300 hombres y algunos amigos de él, sobre reyes que eran poderosos. Después que Abraham recibió la victoria de parte de Dios y derrotó a los reyes y recuperó a Lot y a todos los demás, cuando venía de regreso para su casa, se encontró con este personaje llamado Melquisedec, que es un tipo específicamente del Señor Jesucristo en el antiguo pacto. Dice la Biblia que sin remediar, sin argumentar, sin ponerse a platicar, dice que este ser que no tiene principio de días ni fin de días, escuche bien, no nació humanamente ni tampoco muere humanamente. En esa pequeña escena de la vida de Abraham se aparece cuando regresa y viene Abraham de todo el botín, saca el 10% y como una honra y ofrenda se lo da a Melquisedec y Melquisedec lo acepta. Este ser entiende Abraham que hay algo especial sobre la vida de él y que tiene un orden de vida eterno que no muere, y lo que contiene y representa para él es la bendición de él. Implica que Dios está en ese ser que él aparece. Sin mediar palabras, dice la Biblia que lo honra. ¿De qué manera? Con el 10% de todo lo que había él recuperado. Abraham ofrendó, diezmó e hizo altares e hizo sacrificios porque había una ley que se lo dictaba. No, todavía no existía leyes de piedra por afuera. No estaban los 10 mandamientos ni la ley que se conoce en la palabra de Dios en el antiguo pacto, que fue dada a la nación de Israel. ¿Por qué digo esto? Porque cuando leamos aquí Malaquías, yo quiero aclarar algo. Luego la Biblia nos dice que aparte de Abraham, Isaac y Jacob también practicaron ofrendas y diezmos. Y tuvieron esa comunión con Dios, entendiendo que había un orden.
que ellos tenían que ofrendar animales para acercarse y tener comunión con Dios. Ahora bien, cuando tenemos enseñanza acerca de ofrendar y diezmar, sabe que alguna gente malinterpreta y mal enseña esto, y hay veces que creo que el pueblo por eso no se desprende, porque no conoce la bendición de ofrendar o diezmar. Déjeme decirle, soltar algo material que le cuesta a uno, porque prácticamente por eso es que trabajamos todos los días, no es fácil. Pero cuando hay una revelación del amor de Dios para nuestras vidas, entendemos que las cosas materiales sí tienen importancia, pero no son más relevantes que la obra poderosa que Cristo ya hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Jamás habrá algo material de mucho valor que sea en oro, en plata, en perlas preciosas o lo que sea, que pueda superar el valor del sacrificio y de la ofrenda que fue Cristo mismo en la cruz del Calvario para pagar el precio de nuestro pecado. Amén, amados. Pero quiero aclararle algo. Dios estableció, ¿verdad?, también en el antiguo pacto, resumiendo, que a la tribu de Leví, habían 12 tribus. Dentro de las 12 tribus, Dios escogió una, y es la tribu de Leví. A esta tribu Dios le dijo: aquí, dentro de la nación de Israel, como la descendencia de Abraham, ustedes no van a tener herencia, hablándolo geográficamente, de tierra y de bienes, no van a tener herencia. Yo voy a ser vuestra herencia, se los dijo. Entonces Dios estableció algo, que todas las demás 11 tribus apartaran de todas las bendiciones que Dios les daba en cuanto a animales, el fruto de la tierra y cualquier cosa que sea en lo material, apartaran el 10% y se lo trajeran y se lo dieran a la tribu de Leví. O sea que Aarón, hermano de Moisés, con quien Dios inauguró el orden del ministerio sacerdotal, que trabajaban en las cosas de Dios en el templo, a él y a sus hijos y a esta tribu, todas las demás tribus de Israel le traían lo material para que así ellos se sustentaran y tenían todo. ¿Cuál era el trabajo de la tribu de Leví, del sumo sacerdote y de los sacerdotes? Era ministrar las cosas de Dios en el templo o en el santuario. Ese era su trabajo. Ellos servían de intermediarios entre Dios y el pueblo. ¿Me está entendiendo, hermano? No, estoy resumiendo. Cuando esto sucede, ya la ley estaba y había sido dada a la nación de Israel a través de Moisés. Entonces ya el diezmo aquí no es como con Abraham, Isaac o Jacob. No, ya aquí es algo impositivo, porque hay un mandamiento de que se tiene que diezmar. Decía la vez pasada, ¿cuántos cuando se llegue el fin de año queremos decir o podemos decir, bueno, yo trabajé este año, gané tanto, pero no le voy a pagar al tío Sam, no quiero hacerlo? ¿Cuántos se atreven a hacerlo? Déjenme decirles, aunque sea en Latinoamérica, hay que pagar impuestos también. Todos los países, todos los sistemas de gobierno tienen una carga impositiva sobre el pueblo. Es más, hay veces que hay pueblos que se rebelan porque ya no aguantan más bien la carga de impuestos. ¿Cierto o no es cierto? Bueno, a la nación de Israel Dios le dijo, y se lo dio a través de la ley, de que ellos tenían que apartar el diezmo y muchas clases de ofrendas y traerlas a Aarón o a la tribu de Leví, porque ellos son los que se iban a encargar de la obra de Dios en el templo. Y aquí hay algo que yo quiero llevarlo para que usted entienda por qué estoy enseñando y predicando esto. En Malaquías capítulo 3, versículo 8, que es donde vamos a leer, y lo voy a resumir porque la vez pasada lo dejé aquí, nos dice lo siguiente: ¿robará el hombre a Dios? Pues ustedes me han robado. Y dijeron, ¿en qué te hemos robado? Dice la respuesta: en vuestros diezmos y ofrendas. Dice, malditos son con maldición, porque ustedes, la nación toda, me han robado.
traigan los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y pruébenme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no les abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Luego hay una promesa, dice, y voy también a reprender al devorador por ustedes. Ahora, ¿cuántas veces ha sido enseñado este párrafo de las Sagradas Escrituras de una manera quizás incorrecta? Déjeme decirle, a mí me lo enseñaron. Voy a resumirle algo. Yo recuerdo que yo recibí enseñanza de una manera directa de este pasaje, porque este pasaje es el que más se usa siempre con respecto a los diezmos. Y si alguien dice no diezma, bueno, aquí usted es ladrón y lo aplican de acuerdo al mandato escritural de ahí. Antes a mí me enseñaron de que todos los diezmos que se levantaban en los tiempos de hoy en congregaciones locales como iglesia cristiana pertenecían a los que servían en la iglesia, comenzando con el pastor y el cuerpo ministerial. Yo recibí esa enseñanza en cierto tiempo. Quiere decir de que las mega iglesias o las pequeñas iglesias, unas se pueden quedar sin que el pastor coma, y las mega iglesias están en sobreabundancia, porque si los diezmos y las ofrendas de las iglesias que tenemos hoy en tiempo solamente fueran para el pastor o para los ministros o para los que sirven en las iglesias locales, déjenme decirles, yo creo que hay un desequilibrio y no es correcto, comenzando con la enseñanza. En aquel tiempo sí, porque los diezmos y la ofrenda eran para el sumo sacerdote, para los sacerdotes hijos de Aarón, o en secuencia hasta que Cristo viniera, por generaciones, porque esa tribu completa iba a sostenerse de esos diezmos y ofrendas que traían las demás 11. Eso fue directamente a la nación de Israel y Dios se le impuso como una ley, no había alternativa. ¿Me está entendiendo, hermano? Y aparte de eso, Dios le exigía a los levitas que de los diezmos que traían y se les daban las demás tribus, ellos tenían que sacar el diezmo del diezmo y dedicárselo a Dios. Ahora, ¿podemos aplicar esto y decir de que usted, si no diezma y ofrenda, roba a Dios? Déjeme decirle, si usted y yo no diezmamos y ofrendamos al Señor, en cualquier aspecto que sea, sí podemos tener una pérdida. Pero yo no te puedo enseñar de que Dios te puede declarar como un maldito, porque aquí sí Dios tenía y usó Malaquías para decirle, bueno, ¿quién puede robar a Dios? ¿O en qué estamos robando a Dios? Y la respuesta es de parte de Dios a través del profeta, a toda la nación. Y principalmente, ¿sabe a quién? A los mismos sacerdotes, porque para entender esta parte, voy resumiendo, hay que leer desde el capítulo 1 de Malaquías, hay que leer el 2 y luego entrar en el 3, porque ahí no había solamente problemas de robo de diezmo y ofrenda, había un montón de cosas, hermanos, que estaban pasando, que los mismos sacerdotes que ministraban en el altar y en las cosas de Dios, estaban fallándole a Dios. O sea que Dios se enoja, Dios se levanta contra toda la nación y en primer lugar contra los sacerdotes o ministros de él en aquel tiempo. Pero esto está directamente a la nación de Israel. Los tiempos suyos y míos de iglesia en la gracia son otros. Ay, hermano, pero no es correcto no diezmar. Si yo no quiero diezmar y ofrendar, no lo puedo hacer. No es correcto. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo debemos de entender que tenemos que tener una conciencia de responsabilidad, de obediencia y de agradecimiento y de honra, porque aquel ya nos favoreció primero, sobre todo. ¿Sí o no? Cristo te lo ha dado todo. ¿Por qué yo resumí desde el principio que aunque Adán y Eva fallaron, Dios interviene y mata a un cordero? Porque Dios muestra su paciencia para con nosotros los pecadores, muestra su amor, muestra su bondad, muestra su misericordia y no destruye del todo al hombre, ni lo condena como hace con Satanás y los demonios. Le da una oportunidad al hombre que fue creado a su imagen y semejanza. Se la da a través de ¿qué? No del mismo hombre, sino a través de sí mismo. Por eso Cristo viene como Dios hecho humano para morir como ofrenda agradable y sacrificio perfecto por usted y por mí en la cruz del Calvario. Y esta es la más grande ofrenda y sacrificio que se ha pagado.
Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto aquí? El Señor le dice, ¿verdad? Y ustedes dicen, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y dice, malditos son con maldición, porque todos ustedes, toda la nación completa, me han robado. ¿Tenía razón de decirle esto a Dios? ¿A la nación? Sí, tenía razón de decírselo. ¿Sabe por qué? Porque había un mandamiento que decía que tenía que diezmar y ofrendar toda la nación. Los corderos o los animales que debían de venir o traer, escuchen bien, cada israelita, y que cada sacerdote y sumo sacerdote tenía que presentar como ofrenda o como sacrificio, dependiendo de la culpabilidad de cada israelita, tenía que ser perfecto. ¿Sabe lo que sucedía ahí? Lea Malaquías para que vea. Ellos traían los animales más feos, defectuosos. Dios le había dicho antes, en Levítico, si usted lee Levítico, Dios establece a través de la ley que ningún animal defectuoso tenía que sacrificarse y tenía que traerse a él como ofrenda o como sacrificio. Tenía que ser un animal perfecto. Si tenía un ojo ciego, no valía. Si era cojo, no valía. Si estaba enfermo, no valía. Sin embargo, en ese tiempo, los mismos sacerdotes y la misma nación traían como ofrenda y como sacrificio animales enfermos. Es más, hasta robados. Por eso Dios se enoja. Aparte de los diezmos y la ofrenda, que se los roban. ¿Por qué? ¿Por qué era un robo? Porque había un mandamiento. Cuando hay un mandamiento no queda alternativa, hermano. Hay que soltar el dinero, ¿sí o no? Sí, hay veces, hermano, aunque no querramos nosotros, amados hermanos, en una emergencia marcamos el 911 y nos llevan al hospital y no andamos preguntando. Yo resumía la vez pasada, no andamos diciendo, ay, viene el 911. Primero, antes de que me lleven, ¿cuánto me va a costar? ¿Cuánto me va a salir la cuenta? No, hermano, ahí usted y yo no andamos pensando cuánto nos va a costar. Lo que necesitamos es que nos atiendan con emergencia y nos lleven al hospital porque sentimos que nos morimos. Después, o paga poquito a poquito el bill o se muere del bill. Le den patatús completo. Porque la cuenta es grande. Aquí, sobre todo en esta nación, es negocio. ¿Sí o no? Pero es una ley. Así es válida en el sistema de gobierno. Decía un predicador en la mañana. ¿Sabe cuánto está estipulado o valorizado lo que se consume un ser humano de oxígeno diario? El valor de $800 diario de oxígeno. Normal. Y Dios no lo cobra. Dios lo da gratis. Preparó la atmósfera, la tierra. Ahora, ¿es un privilegio y una bendición ofrendar y diezmar para Dios? Sí, cuando lo aprendemos. Cuando entendemos que hay alguien que nos ha enseñado y nos quiere seguir enseñando para que seamos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Fue generoso Jesús al entregarse por usted y por mí? ¿Sí o no? Amén. Más que generoso, porque no lo merecíamos. Y se dio el 100% en la cruz del Calvario. La Biblia lo enseña como sacrificio y como ofrenda y olor fragante en primer lugar a Dios. El único, escuche bien, olor fragante que Dios iba a recibir no era de los animales en el antiguo pacto, pero sí fue el perfecto olor del sacrificio de su Hijo, el cual cumplía y llenaba los requisitos de la justicia de Dios. Aleluya. ¿Podemos nosotros intentar robarle a Dios o pagarle algo a Dios, hermano? Usted no le puede robar a Dios, ni le conviene robarle si es que quiere hacerlo. Ahora, ¿cuántos bendicen al Señor porque estamos en la gracia? Amén. Pero en la gracia, ¿debo yo diezmar? Sí, y es un gozo y un placer porque ya debe ser impulsado no por un mandamiento, y a través del mandamiento usted y yo ya no podemos ser malditos. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo, nuestra vida espiritual ya no debe estar basada en que desde afuera usted tiene que leer un mandamiento para entender qué cosa es mala. La Biblia nos dice que cuando uno nace de nuevo, Dios empieza, y es el único que lo puede hacer, por su Espíritu Santo, en el nuevo nacimiento, empieza a escribir su nueva ley en las tablas del corazón de cada uno de aquellos que le hemos creído. ¿Quién puede escribir en las tablas de un corazón si es carne?
Pero más que carne es espíritu y es emoción. ¿Quién es el único que lo puede hacer? Es Dios. Por eso es que la obra de Dios trabaja desde adentro, no desde afuera. Cuando alguien no conoce a Dios, como Dios no ha trabajado y no está obrando desde adentro, por eso entiende, si en esa iglesia piden dinero, yo no voy. Eso significa que no han nacido de nuevo. Pero cuando Dios ha sido revelado a nuestro espíritu, nosotros somos espontáneos. Diga conmigo, espontáneos. Y cada vez que nos enseña la palabra de Dios, entendemos que la entrega suya, no solamente con dinero, con algo material, quizás con su propia vida, quizás poniendo su carro, quizás poniendo sus muebles, quizás poniendo su casa. ¿Sabe que nosotros hemos abierto, en la iglesia anterior, hemos abierto grupos familiares en casa? Y sabe que hay hermanos, yo los entiendo, ¿verdad?, que todavía están inmaduros, que por causa de la delicadez de que le vayan a molestar su sofá, ¿verdad? Porque algún hermano que llegó al grupo lleva a su niño, y ustedes saben cómo son los niños, hermanos, ¿verdad? Son como el apellido mío, Cabrera, ¿verdad? Cabritos. Que ellos tocan, se levantan. Entonces, lógico, hay que ser uno cuidadoso como padre cuando lleva a un niño a una reunión. Es cierto, porque a los muchachos hay que disciplinarlos, hay que instruirlos, hay que limitarlos. Pero ha habido momentos que hay gente como anfitriones de la casa que voluntariamente han abierto su casa para predicar el evangelio y ganar las almas, pero porque un niñito mocoso, como le llame, ¿verdad?, le molestó un poquito ahí, prefirió cerrar su casa y no seguir aguantando o supuestamente pagando, entre comillas, el precio de sus muebles. ¿Sabe por qué? Porque el precio de sus muebles cuesta más que un alma que se salve. Y hay muchos que no están dispuestos a poner ni su carro tampoco, porque es que la gasolina, hermano. Está un poquito pesado esto, ¿verdad? Pero es una verdad. Pero estamos aprendiendo. Amén. Amén, hermanos. Amén. Dar a Dios no es fácil. Dios le dijo a la nación de Israel: cuando entre ustedes haya un hermano pobre o necesitado o menesteroso, el que tiene que soltar. No puede ser, mire, duro. No puede ser mezquino. No vas a ser malo o malo. Te vas a comportar como un malvado con tu hermano. Tienes que ayudarlo. Y es que, hermano, si Dios lo dice, es porque Dios lo ha mostrado primero. Entonces, ¿cómo podemos aplicar aquí esto? ¿Usted va a ser maldito, como dice aquí la palabra de Dios? No. Porque esto se aplica, de acuerdo a la ley, a la nación directamente de Israel. No a la iglesia en los tiempos de la gracia. Usted y yo entendemos que somos iglesia de Cristo, ¿sí o no? Amén. Y aunque muchos comenzamos, y quizás algunos de ustedes no están practicando el diezmar y el ofrendar, bueno, Dios conoce el por qué no lo hace. Pero ya poco a poco usted va a ir aprendiendo y va a ir entendiendo de que Dios es el que lo va a tratar. Nunca piense que yo como pastor le voy a enseñar para forzarlo a usted a que diezme y ofrende. Nunca piense eso así. Nunca. ¿Sabe por qué? Porque yo lo he aprendido. Hermano, y yo he tenido luchas, ¿ves?, de decir: Señor, pero es que mira, recibí tanto la semana o la quincena o el mes, y ahora me toca pagar la renta y me toca aquello. O algunas veces tengo que reconocer en oración, decirle: Señor, me metí en hacer decisiones no prudentes. Y me metí en deudas sin buscar tu dirección. Y después yo tengo que soltar el billete porque ya tengo que dar deuda. Pero quizás Dios no fue el que quiso que me metiera. Fue decisión imprudente mía, pero lo hice. Entonces ya no me ajusta para darle al Señor. Es cierto. Algunas veces yo te pongo como testimonio que he tenido lucha y decirle: Señor, ayúdame a salir de estos aprietos. Pero yo reconozco, Señor, que tomé mala decisión. ¿Cuántos han comprado carros o alguna otra cosa? Quizás yo lo he hecho, hermano, y he tenido que devolver el carro. Sí, hermano, sí, es cierto, he tenido que hacerlo. Quizás no fue el tiempo de Dios, pero ni modo. He tenido que aceptar y decirle: Señor, perdóname y ayúdame a ser más sabio para administrar todo lo que tú me das. No solamente el dinero, en tiempo, en mi vida, en mi familia, en mis carros, en todo, que no es mío, sino de Dios. Porque todo cuanto somos y tenemos proviene de Él. Aleluya. ¿Me está entendiendo, hermanos?
El Señor dice que trajeran los diezmos al alfolí y hubiera alimento. Es lógico. En aquel tiempo, para que hubiera alimento en la casa de Dios, era para que comiera y se sustentara la tribu de Leví. Pues el sumo sacerdote y sus hijos tenían que comer de ahí. Tanto hacían sacrificios y ofrendas, pero ellos tenían que mantener. Era una orden de Dios. ¿Cree usted ahora que todos los diezmos y la ofrenda que se levantan más solamente para el pastor o para los que están, digamos, en los tiempos de hoy a tiempo completo? Eso no es así. A mí me enseñaron eso y yo hasta cierto aspecto como que me la creía al principio. No es así. No es así. La obra de Dios en cuanto a dinero y cualquier aspecto material que sea, que venga a un ministerio o iglesia local, debe de ser muy cuidadoso administrado para la gloria de Dios, con toda honestidad y claridad, entendiendo a la iglesia que ofrenda y que diezma, que le cuesta. A mí me cuesta, yo trabajo igual que usted, hermano, y hay veces que quiero exigirle a mi patrón que me pague más porque yo sé que es injusto. Y sí, ellos cometen injusticia, porque lo que yo hago lo valoro más que lo que ellos me pagan, pero me tengo que aguantar, hermano, porque si él me dice no puedo, entonces el Señor ayúdame y guíeme. Amén. Oramos al Señor para que aquí esta iglesia, el Señor no solamente traiga personas con negocio, sino que levante personas con espíritu de negocio, de empresario. Aquí tenemos a Nancy que tiene su negocio. Bueno, vamos a bendecir a Nancy, porque si el negocio de Nancy crece y prospera, yo sé que la iglesia va a prosperar también, porque ella va a soltar gustosamente, ¿sí o no? Estoy poniendo un ejemplo. Los demás lo mismo, porque esa es la obra de Dios. Lo material lo necesitamos aquí en esta tierra, porque mi hermano, este pequeño edificio, pequeño, que es cómodo para lo que somos hasta ahora nosotros, pero ¿saben cuánto hay que soltar aquí? $2,200 mensual. $2,200. No es fácil, pero hasta ahora se han pagado. Y nosotros oramos y lo hemos dicho y compartimos, lo vamos a seguir pagando. Es más, va a llegar un día que nos va a sobrar, pero no para mal invertir, sino para seguir prosperando en la obra de Dios. Amén. Pero la prioridad no es lo material, la prioridad es usted como hijo de Dios. Usted y yo somos la iglesia. Sus necesidades tienen que ser suplidas espiritualmente. Si son suplidas espiritualmente porque yo le enseño de verdad la doctrina de Dios, déjeme decirle, Dios va a añadir todo lo que usted necesita conforme a sus riquezas en gloria, porque Él lo ha prometido en su palabra. Y toda esa sabiduría y toda esa riqueza y toda esa economía en todo aspecto, comenzando con lo espiritual, ¿está en quién? En su Hijo Jesucristo. Amén. No somos cualquier pueblo, hermano. Nosotros nos vamos a seguir declarando que somos una nación bendecida, prosperada y establecida en la palabra de Dios. Y nunca piense que a usted le va a faltar algo. David decía algo bueno: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Si David lo dijo en los tiempos de la ley, ¿por qué nosotros no lo vamos a reclamar en los tiempos de la gracia? Amén. Así es, Señor. Cuando Cristo ya lo dio todo por el todo. Gálatas capítulo 3, resumiendo lo de la maldición, porque el Señor sí maldijo a la nación de Israel en aquel tiempo. ¿Tenía derecho a maldecirla? Claro que sí, porque Él había dado un mandato, y su mandato era de que tenían que diezmar y ofrendar y hacer muchas otras cosas correctas de acuerdo al orden de Dios. Por eso es que Dios la maldice. Sin embargo, a través de todo, si ellos reflexionaban y se arrepentían, Dios siempre estaba dispuesto a perdonarlos y a usar su misericordia y restaurarlo de nuevo con Él. Dios era así siempre. Usaba a los profetas para enviarle un mensaje a la nación, pero dándole oportunidad a la nación de Israel de que se arrepintiese y volviese a Él. Y cuando ellos lo hacían, el Señor estaba listo ahí para perdonar. ¿Me está entendiendo, amados hermanos? Pero Gálatas, capítulo 3, déjeme buscar aquí esta parte. Tres 10 al 14 nos dice lo siguiente: porque todos los que dependen de las obras de la ley, ¿cómo están? Dice la Biblia. Bajo maldición. Están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe,
sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió ¿de qué? De la maldición. De la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a todos los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios aquí? Que Dios nos ha redimido en Cristo Jesús. ¿De qué? De la maldición. De toda la maldición. ¿Podemos nosotros entonces aplicar este versículo de Malaquías a nuestra vida hoy? No. No. Ya Dios te libró de la maldición que Dios mismo emite, pero que lo hace a través de una ley. Nuestras vidas no dependen ya de que nosotros estamos expuestos a una maldición. Nuestras vidas dependen de que estamos expuestos a una nueva ley de vida. Aleluya. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a decirle al Señor que nos ayude a entender de que Él es grande y maravilloso y que en Cristo tenemos toda la oportunidad para ofrendar y diezmar con toda libertad, pero no lo estamos haciendo de una manera impositiva, sino que los hacemos de una manera para honra y gloria de nuestro Dios. Amén. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Señor, amén. Aleluya. Levante su mano y vamos a decirle al Señor que cada vez que vengamos a este lugar y nos dispongamos a venir aquí como adoradores, venimos a ser ofrendadores, y si vamos a diezmar, lo vamos a hacer de una manera en gratitud y de honra y de gloria para nuestro Dios. Que el Señor tenga misericordia y nos ayude a aprender más cada día. Amén. Señor, amén. Padre, te damos gracias por este momento precioso de tu palabra. Tu palabra nos enseña, mi Dios, que tú eres grande en misericordia y que en ti, Señor, hay perdón para ser salvo. Pido en el nombre de Jesús, Señor, que nos ayudes para que tu nombre sea glorificado hoy y siempre. Padre, gracias porque en Cristo tenemos salvación y fuera de ti, Señor, no hay nadie más quien salve. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Bendecimos tu nombre, Señor, por la palabra que hemos aprendido, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque sabemos que en ti, Señor, en ti estamos cubiertos, Señor. Ninguna maldición hay, como dice tu palabra, para aquellos, Señor, que han creído a ti, Señor. Gracias porque estamos bajo un nuevo pacto, Señor. Ese pacto revelado, Señor, a través de ti, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Levantamos nuestras manos, Señor, y pedimos, Señor, que seas tú que pongas, Señor, esa revelación de tu palabra, Señor, en nuestro espíritu, Padre. Padre, en el nombre de Jesús oramos por aquellas necesidades, Señor, de nuestros hermanos, aquellos que están, Señor, acongojados, Señor, aquellos que tienen, Señor, situaciones difíciles, Padre. Pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo trayendo, Señor, paz a su corazón, trayendo, Señor, el deseo y el anhelo, Señor, de buscar tu rostro cada día, Señor. Oramos, Señor, creyendo, Padre, creyendo cada día, Señor, por todas esas bendiciones que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias, Señor, y podemos, Señor, estar seguros, Señor, como dice tu palabra, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Ninguna condenación, Señor. Gracias, Dios, porque tú te revelaste a nosotros en ese nuevo pacto, Dios. Bendecimos tu nombre, Señor. Bendecimos tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Amén.